amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación del libro de Tercera de Juan. Antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados, Padre. Gracias por darnos un día más para poder seguir haciendo tu voluntad, para poder arrepentirnos de nuestros errores, para poder cambiar como seres humanos, para poder mejorar, para poder hacer las cosas basadas en tus enseñanzas, Padre. Guíanos, ayúdanos, danos la claridad que necesitamos para ver las cosas en la manera que tú lo haces, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo, guía nuestra mente, nuestros corazones, Padre. También te pedimos que nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, como sabemos, Tercera de Juan es una carta también bastante corta de solamente un capítulo, igual que la leímos anterior de Segunda de Juan. La carta de Segunda de Juan, como sabemos, estaba dirigida a una cristiana amiga muy querida por Juan, llamada Siria. Y esta carta es escrita a un amigo muy querido de Juan, obviamente un cristiano lleno de mucha espiritualidad y de mucho amor. Se llamaba Gayo, su querido amigo Gayo. Y acá nos enseña Juan, nos habla de dos tipos diferentes de personas, ¿verdad? Primero nos habla acerca de Gayo, que era un hombre muy bueno de corazón, que tenía el alma pura, limpia. Pues acá Juan nos dice, antes de continuar, quería decirles que esta carta fue escrita alrededor del año 98, cuando Juan se encontraba en la ciudad de Efeso. Y es muy probable que Demetrio, su amigo de quien habla casi al último, un pedacito, haya sido la persona quien haya llevado la carta hacia su amigo Gayo. Ahora sí, Juan nos dice, ¿cómo sabemos que Gayo era un hombre bueno y puro? Pues aquí Juan nos cuenta acerca de su amigo. Le dice, amado, ruego a Dios que en todo te vaya bien y que tu cuerpo sea tan saludable como lo es tu alma. Por lo vemos que Gayo tenía un alma pura, era un alma buena, era un alma sana. Por eso Juan decía, que tu cuerpo esté igual que tu alma, que sea fuerte, puro y sano. ¿Y cómo puede una persona llegar a tener un alma pura, un alma sana, un alma limpia? Pues cuando creemos en Jesús y aplicamos sus enseñanzas en nuestra vida, a través del Espíritu Santo nos va limpiando, nos va purificando y cada día nos vamos llenando más de Él, más de su amor. Entonces, a medida que vivamos la vida en la manera que Jesús nos enseña, en la manera que Jesús nos dice, pues es cuando nuestra alma cada día será más limpia y más pura. También nos dice, he tenido la alegría de enterarme a través de algunos hermanos que han pasado por aquí de que llevas una vida pura, conforme a las normas del Evangelio. Vive una vida pura, conforme a las normas del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La palabra de Jesús, lo que Dios nos enseña desde un comienzo, basada en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor a nuestro prójimo. Entonces, Juan nos dice que Gayo tiene una alma pura, y no solamente de boca, sino con sus acciones, ¿verdad? Porque sabemos que quien ama tiene que demostrarlo a través de las acciones. Y es esto lo que nos enseñó Juan también, Jesús también y todos los discípulos. Que no solamente basta con decir que uno ama al prójimo, sino que hay que demostrar con hechos. Y es justamente lo que Juan hacía.
vivía una vida basada en el Evangelio. Perdón, Gallo vivía una vida basada en el Evangelio. O sea que vivía la vida en la manera que Jesús le había enseñado, amando al prójimo y poniendo a Dios primero. Entonces, no solamente aquí está justamente resumiendo lo que les había dicho anterior, cómo poder tener un alma limpia a través de nuestras acciones. Cuando empezamos a vivir la vida en la manera que Jesús nos enseña, nuestra alma se va limpiando. Como sabemos, Gallo vivía conforme a las normas del Evangelio, las cuales están basadas en el amor. Para mí, dice Juan, no hay mayor alegría que la de oír decir tales cosas de mis hijos. ¿Por qué le decía Juan mi hijo a Gallo, de mis hijos? Porque como cristiano, como discípulo de Jesús, él enseñaba a las demás personas acerca de la palabra, acerca de lo que Jesús había hecho. Y muchas de estas personas se convirtieron y se volvieron cristianos gracias a sus palabras, gracias a que creyeron, gracias a su necesidad espiritual, gracias a su humildad de corazón. Creyeron en lo que Juan decía y se volvieron cristianos. Entonces a esas personas él las trata con tanto cariño que los llama hijos, como hijitos, ¿verdad? Que es lo que siempre decía, hijitos míos. Siempre los trataba con mucho amor porque para él eran sus hijos espirituales. Luego dice, amado Gallo, es magnífico el servicio que prestas a la obra de Dios al ayudar a los maestros y misioneros que pasan por tu casa, los cuales han hablado de esta iglesia, de tu cordialidad y de tus obras de amor. Me agradaría que los despidieras con una dádiva generosa, pues viajan al servicio del Señor y no aceptan alimento, ropa, albergue ni dinero de los que no conocen a Dios. Entonces vemos que Juan ayudaba y daba su casa, brindaba su casa para aquellas personas que iban esparciendo la palabra, que iban caminando de lugar a otro, iban llegando a los corazones de las personas, que estaban, como dice aquí Juan, que eran maestros y misioneros. Entonces a esas personas Gallo siempre los estaba ayudando, siempre les abría las puertas de su casa, y lo que Juan le decía a Gallo es que también los ayude con una dádiva, quizás dándole alimentos para lo que ellos tengan que caminar, porque ellos no recibían nada de aquellas personas que no estaban cerca a Dios. Entonces también sabemos, y acá le dice también, debemos ayudarlos, porque haciéndolo nos convertimos en colaboradores suyos. Entonces, es aplicar también un poco lo que Jesús nos enseña, amar a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, obviamente amamos también a esas personas que hacen el bien, a esas personas que ayudan a los demás, a esas personas que llevan la palabra a los demás. Entonces, con más razón, a nuestros hermanos tenemos que ayudar también. Pero eso no quiere decir que vamos a ayudar solo a nuestros hermanos, solo a los que conocemos, solo a los que están cerca de nosotros, porque eso no nos enseñó Jesús. Debemos ayudarlos a ellos, sí, porque necesitan seguir caminando, necesitan llegar a más personas, necesitan que más personas conozcan la verdad. Entonces, en lo que podemos, ayudamos, y podemos, como aquí Juan le dijo a Gallo, darle con dádivas. Entonces le podía dar alimentos, ropa, qué sé yo, todo lo que necesitaran para el camino que iban a seguir y para los lugares que iban a seguir. Porque esto nos hace parte de esto también, parte de colaborar con lo que nuestro Padre está haciendo, que es esparcir la palabra. Y eso es algo que nosotros también debemos hacer. Si sabemos que tenemos hermanos cristianos que aman a Dios y que están haciendo su voluntad, yendo a un sitio, otro sitio, viajando a lugares lejanos para poder llegar a las personas, pues hay que tratar de ayudar a estos hermanos para que nada les falte y que puedan lograr hacer
la voluntad del Padre. Luego también Juan nos habla, como dijimos, de dos personas. Primero nos habla de Gayo, que era una persona llena del Espíritu Santo, que vivía en una manera pura, que tenía un alma pura. ¿Por qué? Porque vivía en la manera que Jesús le enseñaba, dando amor a los demás, sacando siempre las cosas positivas de todo, ayudando siempre al que necesita. Y él siempre daba su casa hospedaje a todos los misioneros o a todos los maestros que necesitaban un lugar donde descansar. Y ahora nos habla acerca de otra persona que se llama Diótrefes. Diótrefes dice, hace un tiempo escribí en la iglesia sobre este asunto, pero Diótrefes, a quien le encanta colocarse como si fuera jefe de los demás, no reconoce la autoridad que tengo sobre él y no me hace caso. Jesús nos dijo claramente, ¿cómo vamos a reconocer aquel que vienen de mí y aquellos que no vienen de mí? Es a través de sus frutos. ¿Qué vienen a ser sus frutos? Sus acciones, a través de lo que hablan, a través de lo que dicen, a través de lo que se comportan, a través de sus acciones. De esa manera nos vamos a dar cuenta si hay alguien que viene de Dios o no. Entonces, por lo que vemos aquí, Diótrefes no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino se estaba comportando bastante egoísta. ¿Por qué? Dice, para empezar, no respetaba a Juan. Juan era un discípulo de Jesús y ellos sabían que Juan había estado con Jesús, el Mesías, que gracias a él vas a ser liberado de los pecados. Entonces, no respetaba a Juan. Imagínense, aquella persona que no puede respetar a los demás, aquella persona que se cree superior a los demás, ¿se estará portando en la manera que Jesús enseña? Claro que no, ¿verdad? Claro que no. Jesús, que es el Hijo de Dios verdadero, el Hijo único de Dios, que vino aquí al mundo, nos enseñó tanta humildad, tanto amor, tanta sencillez. Él jamás fue soberbio, jamás se mostró de esa manera. Inclusive cuando estaba siendo maltratado, jamás dijo algo en contra de las personas que lo maltrataban. Por lo tanto, ese es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es Jesús. Y si vemos a alguien que es nuestro guía, que es nuestro líder, que está en nuestra iglesia, en el templo, en el lugar donde estemos adorando a nuestro Padre, y hace cosas que no va de acuerdo con lo que está escrito en la palabra, que dice cosas que no va de acuerdo a como Dios nos enseña, que es la base del amor, pues sabemos que no viene de Dios, o que no está viviendo en la manera que Jesús nos dice, que no está con el Espíritu Santo dentro de él, porque la única manera de saber es a través de sus acciones, a través de su palabra. Entonces, aquí Demetrio, y Jesús también obviamente nos enseñó a amar y a respetar a los demás, y Demetrio no lo estaba haciendo. Perdón, Demetrio no, Diótrefes. Diótrefes, a quien le encanta colocarse como si fuera jefe de los demás, aquel que quiere mandar y decidir y deshacer las cosas a su manera, y que no tiene ni un ápice de humildad y sencillez. No reconoce la autoridad que tengo sobre él. Se cree siempre más y mejor que los demás, que no tiene respeto hacia las otras personas, y mucho menos a quienes son su autoridad, ¿verdad? Y no me hace caso. Cuando vaya te contaré algunas de las cosas que hace. Sabrás lo mal que habla de mí y los términos que usa al referirse de mi persona. Entonces acá vemos dos cosas: su accionar, que no respeta, que quiere hacer lo que él quiere, que quiere sentirse mejor o superior que los demás, y su hablar,
como dijo aquí Juan, él lo mal que habla de mí y los términos que usa al referirse a mi persona. Entonces hablemos que cuando habla también habla cosas negativas, cosas que no son agradables. Y quién sabe si mentiras también. Entonces alguien que miente y alguien que que habla y dice cosas desagradables o cosas negativas de una persona, obviamente no viene de Dios, porque sabemos que si no tenemos nada agradable ni bueno que decir, mejor no decimos nada. Entonces, tanto su hablar como sus acciones nos hace ver que Diótrefes era un hombre alejado de Dios, pero que decía ser cristiano, pero que no vivía como Cristo nos enseña. Dice, y no solo se niega a recibir a los misioneros que por ahí pasan, sino que prohíbe que los demás lo hagan, bajo pena de expulsión de la iglesia. Entonces, vemos que una persona tan negativa y tan egoísta no solamente hace daño a sí mismo con sus intrigas, con sus malas decisiones, con sus malas acciones, porque él está tomando sus propias decisiones y no se está basando en las enseñanzas de Jesús. Entonces vemos que no solamente se hace daño él solo, sino que hace daño a los que están alrededor de él, a los que están junto a él, ¿verdad? Es como una manzana malograda que comienza a malograr a los demás, o como un veneno que está ahí y ese veneno comienza a esparcirse a otras personas. Por eso es que, como sabemos anteriormente, Pablo nos dijo, si alguien hace esas cosas negativas, si alguien trae tanto daño a la iglesia, lo mejor es separar a esa persona, porque está dañando a las demás personas, está perjudicando, porque no solamente se perjudica a él, sino también a los demás, porque está evitando que los demás actúen de la manera que Jesús nos enseña. Entonces, él no quiere dar su hogar ni brindarle cobijo a las personas que van a hacer la voluntad de Dios, a los misioneros, a los maestros, a los que van a esparcir la palabra. ¿Ok? Si él no desea hacerlo, es su decisión. Pero no solamente hacía eso, sino que prohibía a los demás que lo hagan. Y les decía que si ustedes aceptan a alguien en su hogar y le dan cobijo, van a ser expulsados de la iglesia. Y se creía con tal autoridad. Qué triste y qué lamentable, como vemos desde los tiempos de Juan, cómo había personas tan injustas y que eran los líderes y guías de la iglesia. Lastimosamente, muchas personas pagan las consecuencias por culpa de estas. Por eso es tan importante saber quién va a ser nuestro guía, quién es nuestro líder, saber a quién vamos a escuchar. Recordemos que muchos de los guías y las personas que están alrededor de nosotros, sacerdotes, maestros, son seres humanos imperfectos también. Pero ellos tienen una vida que deben vivirla basada como Jesús nos enseña. Y eso es lo que nosotros, que no somos nadie, estamos tratando de vivir y hacer. Pues aún más aquellos líderes que tienen la responsabilidad de guiar a un rebaño, aquellos pastores, son los que tienen que estar más llenos del Espíritu Santo y vivir una vida más sana, más santa y más pura. Y si quien nos guía no lo va a hacer o no lo está haciendo, pues quizás sea mejor que cambiemos a otro líder que sea un poco más semejante a lo que Jesús nos enseña, o que vive en una vida más cercana a lo que Jesús nos enseña. Obviamente no van a haber seres humanos perfectos, porque no existen. Pero obviamente hay cosas en que
uno se da cuenta si es alguien que realmente viene de Dios o no, si es alguien que tiene el Espíritu Santo dentro de él o no. Por eso lo mejor es quizás no esperar mucho de los demás, sino enfocar nuestra vida espiritual, nuestras acciones en nuestro Padre perfecto y en Jesús, que Él sí fue el único humano perfecto, el único que jamás se equivoca, el único que siempre tiene la verdad en su boca y el único el que jamás nos va a defraudar. Si no queremos sentirnos defraudados, pues no sigamos a humanos. Sigamos a Jesús, que es el único perfecto. Hagamos nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña. ¿Y quién nos va a guiar y quién va a ser nuestro líder? Pues ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la palabra de nuestro Padre. Si vivimos nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña, dando amor a los demás, poniendo a nuestro Padre primero antes que nada, pues viviremos una vida pura, tranquila y feliz, porque por sobre todas las cosas estamos haciendo la voluntad del Padre, que es obedecer a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Escúchenlo. Y eso es lo que debemos hacer, escuchar a Jesús y ser guiados y caminar el camino que Jesús nos marca, que es la luz, la verdad y la vida. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo en la manera que Jesús nos enseñó, llevando amor a los demás, actuando en la manera que Jesús nos enseña. Entonces, vemos que habían dos tipos de cristianos, pero un cristiano que no se comportaba como cristiano, que no era un verdadero cristiano, no es un verdadero cristiano. Luego también dice, amado, no imites sus malos ejemplos, imita solo lo bueno. Recuerda que así es como se demuestra ser hijos de Dios. Exactamente. Recordemos a Noé. Él vivía lleno de maldad, de crueldad. Se burlaban, se reían, se mofaban de él. Pero él siempre hizo la voluntad de Dios. Él siempre estaba recto, escuchando lo que Dios le decía. Y no escuchaba a las demás personas. Porque si hubiera escuchado, probablemente nunca había terminado de hacer el arca. Pero él no escuchó a los demás. Él se enfocó en servir al Padre y hacer su voluntad, como las ovejitas que solo escuchan a su pastor y no lo que los demás dicen. Es así lo que debemos hacer, enfocarnos en la palabra de nuestro Padre, enfocarnos en lo que Jesús nos enseña, amar a nuestro prójimo, perdonar a todos y sobre todo a aquellos que nos hacen daño, amarlos más, orar por ellos, entenderlos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no solamente de palabras, sino a través con las acciones. Y no importa lo que los demás digan alrededor nuestro, lo importante es hacer la voluntad del Padre y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. No escuchar las cosas negativas o copiar las cosas negativas que los demás hacen, no, sino por el contrario, seguir fuertes haciendo la voluntad del Padre, viviendo la vida en la manera que Jesús nos enseña, porque esa es la única forma de demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Luego también aquí Juan habla acerca de Demetrio, dice todos y aún la verdad misma hablan bien de Demetrio. Yo opino de igual que los demás y ya sabes que digo la verdad. Tengo muchas cosas que decirles, pero no quiero hacerlo por carta. Espero verte pronto y entonces hablaremos extensamente. Como vemos, las cartas de Juan eran bastante cortitas, por lo que él deseaba de corazón poder ver a sus hermanos y abrazarlos y hablar y conversar con ellos cara a cara, que era mucho de lo que Juan disfrutaba y le agradaba. Aquí habló de Demetrio, por eso es que se cree que Demetrio fue la persona que llevó la carta hacia su amigo Gayo.
que también era un hombre con mucha espiritualidad, un hombre correcto. Y vemos cuánto amor tenía Juan por todos sus hijitos, como decía él, y por cada uno de los seres humanos que trataban de hacer la vida en la manera que Jesús nos enseña. Vivamos esa vida que Juan nos marca. Vivamos la vida en la manera que Jesús nos enseñó, dando amor a los demás, pero no haciendo las cosas para que los demás lo vean, sino haciendo las cosas de corazón, porque solo necesitamos que nuestro Padre las conozca y es más que suficiente. Tengamos cuidado en lo que hagamos, que en todo lo que hagamos siempre vaya de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.